Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Red Bull no está sufriendo una crisis puntual, está viviendo una nueva fase de la desintegración del ecosistema que convirtió al equipo de las bebidas energéticas en una máquina de ganar, en el modelo a seguir. Primero se rompió la política interna con la famosa guerra de poder que destruyó todo a su paso para proseguirle con un éxodo deportivo y técnico histórico en estos últimos meses, con la salida de enormes figuras que han sido partícipes directos e indirectos de los brutales éxitos de Red Bull en la Fórmula 1 en sus más de 20 años de historia. Rob Marshall, Adrian Newey, Jonathan Wildy, Will Kearney, Christian Horner, Helmut Marko, Michael Meaning, David Mart, Tom Hart, Craig Skinner, Gianpiero Lambiase, entre otros, en una lista interminable, no solo de ingenieros seniors, que son los más determinantes, el conocimiento perdido con ellos es incalculable. Hablamos del arquitecto técnico, el jefe de ingeniería, el jefe de estrategia, el director deportivo, el jefe de equipo, el asesor deportivo, el diseñador jefe, el ingeniero de carrera del garaje de Max Verstappen, el jefe de mecánicos. Aquí no acaba la cosa, ya que atención, porque como ya comentamos, el legendario Paul Monaghan, jefe de ingenieros, otro pilar técnico histórico de los pocos que ya quedaban de la etapa exitosa para Red Bull, abandona el barco con destino a Cadillac, iniciando de forma inminente su periodo de gardening, así que a efectos prácticos ya no trabaja en Milton Keynes. Pero no solo ellos, que son las caras más talentosas, experimentadas y visibles, sino también decenas de trabajadores de medio-bajo rango que otorgan el músculo a una gran estructura como esta para llevarla hacia el éxito, produciéndose de este tipo de trabajadores un auténtico éxodo, una fuga de talentos brutal que está haciendo muchísimo daño al potencial del equipo y que lamentablemente para ellos está lejos de acabar, ya que continúa, ojo a lo que publica GP Blog en su versión holandesa, informan que según sus fuentes muy bien informadas acerca de la situación interna de Red Bull, que se espera que muchos más trabajadores acaben abandonando el equipo en estos próximos meses y que al final todos los ingenieros que son leales a Christian Horner acabarán abandonando antes o después la estructura de las bebidas energéticas. Por un lado, porque sienten que la Red Bull que conocían ha muerto, que los días de éxito pasaron, buscando un futuro laboral más provechoso, y porque además están llegando ofertas mucho más suculentas por parte de otras marcas conscientes de la insatisfacción interna que hay ahora mismo dentro de Milton Keynes, tratando de pescar talento de ahí. No hay duda de que después de todo lo ocurrido, Red Bull requiere de una reestructuración y regeneración profundísima, sacrificando el presente para devolver la esperanza a un futuro en el que ahora mismo ni ellos internamente creen, pero que en pos de tratar de retener a Max Verstappen están obviando ese proceso obligado tras todo lo que ha ocurrido, dándole una patada al balón hacia adelante, escondiendo la basura debajo de la alfombra. Pero el problema es que ya huele y no puede esconderse. Así, obviamente, es imposible poder alcanzar la excelencia operativa, deportiva y técnica de otros equipos como Mercedes, McLaren o Ferrari, e irá a peor. Suerte que el departamento de motores, apartado de este terremoto interno y confeccionado por Christian Horner antes de su destitución, parece haber realizado un trabajo completamente inhumano para tener una de las mejores unidades de potencia de toda la parrilla en colaboración con Ford en su primer intento. En su primera intentona. Es tremendo. Si no, es que la situación sería agónica en estos momentos. Ya lo es, porque debido a ser señalados por la FIA como el mejor motor de combustión interna de toda la parrilla, no podrán acogerse al lado, mientras que todos sus rivales sí, lo que significa que el resto va a mejorar y ellos no, en el apartado mecánico. Por tanto, con el paso del tiempo, de los meses, irán perdiendo muchísimo terreno y será el chasis de aerodinámica del RB22 la que tenga que hacer todo el trabajo. Y ya hemos comprobado que a pesar del estreno de su versión B en Austria, las dudas continúan ahí, potencialmente no es lo suficientemente completo para poder despuntar en ningún apartado, ni en curva lenta, ni en curva rápida, ni en curva media, ni en eficiencia aerodinámica para poder luchar por las victorias. Es muy complicado de poner a punto, tiene una gran degradación de neumáticos,
erráticos, su piloto Max Verstappen no se siente cómodo en él e incluso tiene problemas de diseño base como en la aerodinámica activa cuyo funcionamiento es errático en el alerón trasero de tipo Macarena y que ha provocado 2 accidentes consecutivos para el holandés a gran velocidad en los últimos grandes premios. Y cuidado porque la FIA ya está pidiendo explicaciones al respecto y no se descarta que tengan que o bien por motus propio eliminarlo de cara al Gran Premio de Bélgica o que quede prohibido de forma al menos provisional, de forma temporal, hasta que garanticen la seguridad de este elemento y su correcto funcionamiento. Lo alarmante es cuando ponemos de lado a lado Red Bull y Racing Bulls. Si miramos, los últimos grandes premios han estado demasiado cerca para lo que debería, teniendo una millonésima de capacidades y recursos técnicos y financieros que lo que tiene su hermano mayor. En definitivas cuentas, Milton Keynes no encuentra soluciones para poder destacar. El futuro por helado en la unidad de potencia es preocupante y el éxodo de recursos valiosos va a seguir mermando el potencial de la estructura, lo que está provocando que la tensión se multiplique entre el clan Verstappen y los altos mandos de la marca Red Bull, en medio de las negociaciones sobre su continuidad o salida del equipo que lo vio nacer en la Fórmula 1. Como ya comentamos en el vídeo anterior con detalle, donde nos centramos en las filtraciones de un mercado de pilotos que se está descontrolando por momentos, el neerlandés estaría profundamente decepcionado con el rumbo del equipo, el éxodo constante de talento, incluido su ingeniero Giampiero Lambiase rumbo a McLaren, y habiendo conocido que lo han apartado para evitar fugas de información, lo que ha debilitado la eficacia del garaje de Max, justo en un momento en el que el piloto tampoco confía demasiado en el futuro deportivo del proyecto tras el estreno dubitativo del RB22 Evo en Austria y la negativa al sistema ADU que ya hemos comentado. Verstappen además se sentiría cada vez más ignorado en decisiones técnicas, configuraciones y direcciones de desarrollo, lo que habría generado una tensión interna evidente. El ejemplo fue el Gran Premio de Gran Bretaña. Pese a las reuniones recientes con la cúpula de la marca para hablar sobre ese futuro, Max se niega por ahora a comprometerse con Red Bull, definiendo la situación general. Eric Van Haren, que es su confidente en la prensa holandesa, como poco sana. Desde la dirección estarían molestos por lo que ellos consideran una falta de lealtad y por el hecho de que el piloto mantenga bloqueada cualquier eliminación de sus cláusulas de salida, preservando así toda la flexibilidad posible para poder decidir lo que más convenga de cara al futuro. Mark Mateschitz incluso se habla que estaría convencido de cortar relaciones con su piloto, mientras Oliver Mintzlaff trata de calmar las aguas y llevarlas a buen puerto para su continuidad. La situación es crítica porque matemáticamente Verstappen ya no puede cumplir los objetivos deportivos fijados para el parón veraniego, por lo que su cláusula de salida quedará activable y eso mantiene a Red Bull completamente en la desesperación. Mientras, entre bambalinas, Planet F1 asegura, citando fuentes del paddock reputadas, que McLaren y Verstappen estarían ya en una fase muy avanzada de negociación, estando hoy más cerca que nunca el divorcio entre Max y Red Bull. En medio de toda esta convulsa situación, el clan Verstappen ha recibido graves acusaciones por parte del comentarista de la Fórmula 1 en el Reino Unido, Martin Brundle. Les acusa de haber saboteado internamente a Red Bull. Madre mía, querían sabotear la gestión de Red Bull, ¿verdad? El equipo de Verstappen lo hizo de maravilla. Para empezar, Christian Horner, y a partir de ahí se unieron Adrian Newey, el Dr. Helmut Marko y Jonathan Whitley. Ahora sabemos que Paul Monaghan se marcha. Creo que Red Bull hicieron un trabajo demasiado bueno al querer apartar a algunas personas del camino, ¿verdad? Team Verstappen. Verstappen, al enterarse de estas acusaciones, le ha llamado directamente idiota, y que habla creyendo saber lo que es, sin tener ni idea. Y sinceramente, siguiendo la situación muy de cerca en estos últimos años, hemos hablado largo y tendido sobre ello en numerosos vídeos, y con toda la información que se ha publicado sobre el caso, tanto por medio de los propios protagonistas como por medio de filtraciones, debo reconocer que estoy bastante de acuerdo con Martin Brundle, ya que directa e indirectamente el clan Verstappen es una de las varias partes que han provocado que Red Bull acabe implosionando, que ha llevado a Red Bull a la situación actual, a esta caída, a este desmoronamiento histórico. Ellos han presionado para favorecer ciertas decisiones, han amenazado para mantener a unos y quitar a otros.
No estamos hablando ya de filtraciones, es algo reconocido por ellos públicamente. Recordemos cuando Max amenazó con marcharse si Helmut Marko era despedido en 2024. Llegó un punto en el que alimentaron tanto a la bestia desde los altos mandos de Red Bull que se les ha ido completamente de las manos y ya es imposible pararlo. No hablo de Max Verstappen en sí, no creo que tenga esas ansias de poder él individualmente. Hablo de su entorno, porque no va solo y el ser humano siempre quiere más. Hasta 2023 era ciertamente controlable porque no tenía el estatus de hoy día. La cúpula no estaba dispuesta a ciertas cosas, disponían claramente de la estructura más top de toda la parrilla y los roles estaban muy marcados, pero la muerte de Dietrich Mateschitz, el copropietario de la marca Red Bull, abrió una guerra de poder en la que el clan Verstappen junto a Helmut Marko cobraron una parte muy activa del conflicto, mientras Red Bull estaba dispuesta a todo para tratar de retenerle. Esas presiones, esas exigencias, esas amenazas, esos condicionantes, tratando de extender sin límites sus tentáculos, son parte del principio del fin para Red Bull, pasando en tiempo récord de un Dream Team como el que tenían en 2023 a solo quedar en 2026 los huesos del esqueleto y poco más, no sirven ni para hacer caldo. Si ellos no hubieran jugado un papel tan activo en todo esto, estoy convencido de que las cosas habrían sido muy diferentes y por tanto también la situación actual de Red Bull. Y es algo que tendrán que tener muy en cuenta las estructuras interesadas en sus servicios. No hablo de Max Verstappen, uno de los mayores talentos de la historia de la categoría que todo el mundo desea tener en sus filas con locura. Hablo de que lamentablemente no va solo. En pack llega George Verstappen y compañía. Este tipo de personas que están dispuestas a casi todo por el poder y el control son muy peligrosas y en Red Bull han hecho muchísimo daño. De eso no tengo ninguna duda, aunque no sean los últimos. Hay otros protagonistas que también han empujado en esta dirección, a caerse por el precipicio. Sinceramente, como ya he comentado en varias ocasiones, con más razón tras estas nuevas informaciones, Red Bull debe dejar de seguir hipotecando su futuro. Me parece una ida de olla donde están llegando desde hace años. Dejar de ser el equipo de Max Verstappen para ser de nuevo Red Bull Racing, aunque sea doloroso a presente. Necesitan salir de este bucle tóxico en el que llevan sumidos años y que les está llevando a la ruina. Iniciar su regeneración, su reconstrucción, sin presiones, sin exigencias, sin historias, haciendo lo que haga falta para tener nuevamente un futuro ilusionante por delante. No darle más la patada al balón hacia adelante y afrontar el problema. Y Max Verstappen necesita una estructura capaz de darle un entorno familiar donde volver a sentirse cómodo, una estructura top técnicamente y un coche potencialmente ganador, algo que Red Bull parece que ni hoy ni en un futuro cercano se lo va a poder dar. Así que puede haber pocos motivos para extender esta agonía, y Josh lo que necesitaría es alejarse lo máximo posible de su hijo, pero no está muy por la labor. La situación parece tener un desenlace turbulento, ya que la relación y esa sensación de familiaridad entre Red Bull y Max Verstappen está rota, y lo peor es que ya no hay tan siquiera confianza deportiva. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.